Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video de VHDL. En esta ocasión vamos a hablar de sumadores. Aunque ya vimos el sumador completo binario y que en esencia es muy sencillo de implementar, existen algunos problemas cuando se tratan de hacer operaciones ya prácticas con este operador, con esta operación, la suma. La suma es una operación aritmética básica muy importante en las demás operaciones aritméticas y que es necesario optimizar para realizar pues precisamente operaciones con mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor rapidez sobre todo. En este caso tenemos un problema, el problema del retardo. ¿Y en qué consiste? Pues en lo siguiente, si yo recuerdo si recordamos en uno de los videos anteriores en esta lista de reproducción, el sumador completo binario, pues vamos a tener dos entradas bits, un carry de entrada y bueno, vamos a tener la suma de salida y un carry de salida. Esto se puede ir colocando en secuencia así como está y vamos a poder hacer sumas de cualquier tamaño, en este caso de 32 bits. Pero recordemos que este carry de salida, pues depende de las dos señales de entrada y de lo que sería el carry de entrada también. Hay dos compuertas que se están utilizando para la operación del carry que sería la compuerta OR y la compuerta AND en base de estas señales. Y eso significa entonces que vamos a tener un retardo de dos compuertas. Vamos a ponerle simplemente a cada compuerta un retardo y vamos a decir entonces que hay para obtener este carry vamos a tener dos retardos. Es decir, cada compuerta, cuando el efecto del cambio en una entrada a cada compuerta, pues se va a notar un cierto tiempo después. Y eso le vamos a llamar simplemente un retardo de compuerta. Entonces, esto depende de estas señales y obviamente si es así, pues en cadena quiere decir que esta señal, este carry, el segundo, va a depender de estas dos entradas, pero también de este carry. Pero recuerda que este carry depende de estas señales también. Y eso quiere decir entonces que el retardo del el efecto que tú muevas aquí se va a ver aquí y ese efecto se va a retardar y va a afectarme ese 2. Entonces se va a ir acumulando ese retardo y si tú tienes, por ejemplo, un sumador de 32 bits y tenemos dos retardos de compuerta, pues vamos a tener 64 retardos de compuerta. Y aquí en el libro, pues menciona un tema muy interesante, que si ese retardo de compuerta es de 1 nanosegundos, por ejemplo, la suma, en la frecuencia máxima para hacer sumas, pues sería 16 MHz, lo cual puede ser precisamente inadecuado en muchas aplicaciones y se requiere pensar en una forma diferente, más óptima para realizar las sumas. Y una de estas formas es pues esta que el tema de este video que se llama Carry Look Ahead Others o mirar previamente por adelantado lo que sería el carry de los sumadores. Lo que vamos a pensar primero es que para que exista un carry, existe, bueno, si en las entradas ambas son uno y bueno, en ese momento pues existe el carry sin necesidad de indagar otra cosa, ¿no? Entonces eso quiere decir que eso logra cierta independencia, vamos a decirlo así, de las etapas previas. Es decir, si tengo puros unos en todas las sumas de 32 bits, pues ya sé que va a haber carries por todos lados. La otra va a ser también que, ok, la otra manera de que haya carry es si hay un carry en cualquiera de las dos, pero también el carry anterior tiene, pues trae un 1, ¿no? Y eso quiere decir que ocurre así. En cualquiera de los dos, si hay un carry, y el carry anterior viene con un 1. En ese momento también la salida sería un 1. Y aquí vamos a pensar, ok, entonces todavía dependemos del carry anterior. Sí, pero eso vamos a favorecernos en una manera un poquito, vamos a manejar esta ecuación un poquito diferente. Lo que tenemos entonces es la ecuación esta, la vamos a interpretar con dos expresiones. Fíjate, el carry nuevo, carry actual, y esta expresión que le vamos a llamar de una manera y a esta le vamos a llamar de otra. A la posición,
Al bit de entrada le vamos a llamar en una expresión generada, una función de generación i, va a ser el producto AI BI, y la propagación PI se le va a llamar a este OR exclusivo de AI con BI. No es necesario, si viene un carry de entrada, cualquiera de los dos que sea un 1 es suficiente para que haya un carry para la ecuación, la anterior, la del productor, y se puede por lo tanto poner así. Sin embargo, eso evita de que yo utilice esta expresión en dos ocasiones. O sea, yo tendría que utilizar esta ecuación, la puedo utilizar en la suma precisamente también. Entonces quiere decir que si yo utilizo en lugar de esta operación suma el OR exclusivo, pues para hacer la suma iésima, pues me conviene mejor utilizar el productor y el carry de entrada. Y entonces es más conveniente usar el OR exclusivo para esa operación. Entonces tenemos la ecuación esta que acabo de mencionar y podemos analizarlo para un ejemplo de 4 bits, que es generalmente el bloquecito que para esta metodología es el bloque de 4 bits, el básico. Más adelante vamos a explicar por qué, el que se utiliza, y puros bloques de 4 bits se utilizarían para manejar sumas de números más grandes. En este caso, el primer carry, el primer generador y el primer productor, propagación, perdón, generación y función de propagación. eh, Le estaba diciendo productor es propagación. Y vamos a ver entonces la propagación 0, generación 0, carry 0 y me da el carry 1. Tengo la misma ecuación para el siguiente carry, el carry 2. Sería generación 1, propagación 1 y el carry 1. Y el carry 1 pues ya está definido aquí, entonces simplemente aparece esto, lo coloco aquí, esto aquí, y se generan estos dos. Y bueno, se hace una anidación de, aquí aparece P1 dos veces, y fíjate la secuencia que vamos a ir obteniendo. C2 igual a generación 1, propagación 1, propagación 1, propagación 0, carry 0. Y esta sería generación 0. Para el carry 3 es exactamente lo mismo. Esta sería la ecuación básica, esta. Y C2 ya la tengo, que sería estos tres. Lo colocas aquí y te genera estos tres términos aquí. Aquí está el propagación 2, 3 veces. Y estos tres términos, pues, es lo que se está multiplicando a este factor. Y C4 va a ser lo mismo. Entonces aquí el detalle ahora es pensar en el retardo, cuántos retardos tenemos para llegar a generar el carry 4. Pues si lo ves directamente, pues tenemos cuántas compuertas tenemos aquí. Pues tenemos un OR y la máxima retardo es en esta operación, que sería 1, 2, 3, 4. Cuatro operaciones para obtener esta expresión. En esas, para obtener este término de esta expresión, pues ya se obtuvo estos. Entonces, es prácticamente lo que se necesitaría para obtener desde el carry 0, obtener el carry 4. 4. Entonces, es la manera en que pues vamos a generar los carries con el look ahead, eh, carry look ahead, el CLA. Ok, y ya una vez que lo tenemos, la lógica pues es simplemente la que estamos comentando. O sea, tenemos cada sumador, le pasamos los números, hay un carry de entrada. Ok, se hace el generador, la propagación 0 y se obtiene la suma parcial S0. Recuerda que esto sería el
OR exclusivo de los tres. Y esta G0 y P0 se obtiene solamente una vez, se va a utilizar en este carril look ahead. ¿Para qué? Pues para este se va a utilizar también para obtener el carry 1, el carry 2 y el carry 3. Por eso se inyecta esta generación. Igual esta generación 1 y propagación 1 se utiliza en el carry look ahead. Entonces vamos a tener el retardo compartido y para generar precisamente cada uno de estos carries. Y pues se hace la suma respectiva para, para obtener en cada uno de los bloques se obtiene la suma respectiva del S0, S1, S2 y S3. Entonces eso reduce un poquito la suma de los retardos. Y bueno, en el caso de tener en el caso de tener 32 bits, por ejemplo, lo que se hace es ese bloque que acabamos de analizar, lo podemos ver así. Vamos a tener un sumador de 4 bits. Les comentaba, finalmente, al final va a haber un problema con esta técnica que sería problema del fan in y el fan out de las compuertas, o sea, la capacidad de entrada y de salida de las compuertas. Y por lo tanto, es una técnica que se va a limitar pues a 32 bits, por ejemplo, de acuerdo al circuito integrado que estamos utilizando. Y bueno, el problema aquí, el detalle ahora es que vamos a utilizar bloques de 4 bits. Vamos a tener un carry de entrada, una suma parcial de 4 bits y en lugar de utilizar, vamos a tener un generador y un proyector y este va a ser del grupo 0. Igual vamos a tener del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Y al igual que la, la generación y proyección individual la propagación, perdón, que se estaba generando aquí de estos bloques, pues lo que vamos a obtener ahora es que esta propagación pues va a ser el último valor. El último valor, recuerda el último valor de carry 4. Vamos a verlo aquí. Esta propagación, esta sería mi propagación, este sería el carry de entrada y esta sería mi propagación y esto sería la generación. Para el carry 4 todo esto sería la generación hasta aquí. Y esta sería la propagación. Entonces, eso lo tenemos aquí. La propagación, aquí están los términos, excepto el C0, y aquí está la generación. Entonces a eso se le llama GG, la propagación y la generación de cada uno de los bloques. Entonces de igual manera que se utilizó en el bloque, pues vamos a tener el carry 0 y obtenemos el carry 4 con esta propagación grupal y con este generador, bueno, pues es la ecuación precisamente la que acabamos de ver. Esto anidado, vamos a tener algo semejante, pero vamos a tener, fíjate, recuerda cuántas compuertas hay para la propagación de grupal. Tenemos cuatro entradas aquí, un AND de 4 entradas. Y bueno, pues aquí entonces quiere decir que aquí tendríamos 8, aquí tendríamos 12 entradas. Pero eso es como quiera disminuye mucho la cantidad de retardos por compuerta que vamos a utilizar. Aquí entonces tenemos la propagación para el carry 8, el octavo, ya que serían ya dos bloques de esta técnica, pues vamos a utilizar en la misma forma que lo hicimos así por bits. Entonces sería la generación del grupo 1
y la propagación del grupo 1, pero utilizando el carry de entrada 4. El carry de entrada 4 pues serían estos dos, se proyecta dos veces. De igual forma el carry 12, etcétera, ¿no? El carry 16 es de la misma manera. Y bueno, eso esa es la técnica del carry look ahead. Es ahorita un poquito difícil en este video tratar de hablar de los tiempos de ahorro. Lo que sí es de que para obtener el carry 12, por ejemplo, se necesita nada más pues los retardos de aquí. 4 por 3, 12, 12, 12 compuertas. Cada compuerta de esta es un XOR, ¿sí? Entonces, cada OR exclusivo es pues un retardo de compuertas. Y aquí, pues es un AND de todas esas. Entonces, prácticamente hay dos retardos de compuertas aquí. Entonces, eso simplifica demasiado el retardo de las compuertas. No sé si mencioné por aquí. Pues aquí hace la mención de que el retardo se incrementa solamente dos retardos de compuerta cuando el sumador se incrementa de 16 bits a 64 bits. Es cuestión, les digo, de hacerlo el análisis un poco más despacio de esto y checar compuerta por compuerta. Pero bueno, pues es una técnica ya probada, utilizada y nosotros simplemente aquí en este video lo vamos a implementar. Vamos a ver el código que se utilizó aquí. Y en el programa tenemos un archivo que se llama CLA Other VHDL. Vamos a tener en el mismo archivo varias entidades, varias arquitecturas. En este caso tenemos tres. La primera entidad que les voy a mostrar es esta GP Full Other y esta es su arquitectura, que es lo que tenemos aquí como puerto de entrada de GP Full Other. Es el sumador parcial por bit. Tenemos el bit de entrada X y el carry de entrada. Y como bit de salida tenemos la suma y lo que sería el generador y la propagación de P. Entonces tenemos en la arquitectura pues una señal interna y lo que vamos a tener es la generación pues es X y Y nada más. Esa es la manera en que vamos a generar G. Y lo que sería el OR exclusivo es la propagación interna que tenemos. Se la vamos a dar a P. Y bueno, hacemos el OR exclusivo para P entero y esta se la da a P. Y también la suma, bueno, pues sería ya utilizar esta propagación interna junto con un OR exclusivo con el carry de entrada. Esta sería la suma y esto se va a utilizar entonces para la generación de la propagación. Es la forma en que utilizamos la generación y propagación bit por bit. Vamos a manejar ahora o a ver ahora el tema del bloque. Cómo utilizamos la lógica del bloquecito de 4 bits. Pues tenemos el carry look ahead, la lógica, lo que serían los carries del bloque de abajo, del diagrama que ya llegamos a analizar en el libro. Y bueno, lo que vamos a tener es los cuatro generadores y cuatro propagaciones que sería, y el carry de entrada. Tenemos el carry que es un vector de 4 bits, el carry los carries de cada uno de los sumadores. Y este sería el carry de salida, la propagación grupal y la generación grupal, que son bits del bloque de 4 bits. Entonces tenemos en la arquitectura de este bloque, de la lógica del carry look ahead, y vamos, el carry, lo que obtenemos sería pues así, el generador con un OR, la propagación con el carry de entrada. Esa es la fórmula general.
Y luego viene la generación 2, que sería pues exactamente lo mismo, pero recuerda que en la generación 1, propagación 1, pero aquí se utilizaría el carry 1, pero el carry 1 pues sería todo esto que está aquí, ya se está colocando aquí en esta parte. El carry 3 es exactamente lo mismo, se anida y me va a dar todo esto, que sería todas estas compuertas hasta acá. Y bueno, tenemos las señales internas, la propagación grupal interna, que sería la última fórmula. Recuerda que había por ahí cuatro señales de propagación multiplicadas con el carry 0 de entrada. Y esta es la generación interna, que sería precisamente todos los primeros términos, todos estos primeros términos, a excepción de bueno, aquí tenemos, este sería el carry 3, el de la generación 4 sería lo que le seguiría esta fórmula, ¿no? La generación 4, esa sería la propagación 4, sin el último término de la propagación, obviamente. Por eso va a quedar un poquito parecido al anterior. Y una vez que ya tienes esa propagación y esa generación, bueno, pues utilizas el carry de salida en la misma forma estándar, que sería la generación de entrada, la señal de generación grupal, la señal de propagación grupal, y esta sería el carry de entrada. Entonces esta es la manera de obtener la lógica para los carries del bloque de la lógica del carry look ahead. Y bueno, lo que vamos a utilizar entonces ahora es la última entidad. Esta última entidad es prácticamente ya la suma. La suma, tenemos aquí las señales A y B, son de 4 bits. Tenemos el carry de entrada. Este sería el resultado de la suma, 4 bits. Aquí tenemos el carry de salida, la propagación y la generación de salida de ese bloque. Y vamos a tener aquí entonces en la estructura de este sumador lo que sería pues varios componentes. El componente del sumador completo, que sería X y Y. Esta sería la primera entidad que acabamos de ver, y este sería el componente de la lógica del bloque que está abajo. Si recordamos, esta sería el full adder, y este es el de la lógica. Ok, y una vez ya visto esto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues ya tenemos las dos entidades. Lo que vamos a generar es vamos a tener las generaciones y las propagaciones, que son vectores de 4 bits. Vamos a utilizar 4. Los carries, que también tenemos 4 bits. Y la arquitectura, pues aquí empieza. Y lo único que es armar prácticamente el bloque de la lógica del carry look ahead, que sería dándole las posiciones pues adecuadas. Aquí el carry look ahead logic, primero le ponemos lo que sería la G y luego la P, que son vectores, estos dos, y todos los demás señales, como lo menciona pues esta entidad que ya hemos analizado. Y estos serían pues las entidades, las necesarias en cada sumado, cada bloquecito de los chiquitos de los que están arriba de la lógica del que estamos analizando, ¿no? Entonces aquí utilizamos el primero, cada uno de estos índices indica el índice de la señal que se está sumando, el A0, el primero, el 1, el 2, el 3, etcétera. Y bueno, aquí el generador 1 y el proyector 1, esto sería lo que se está utilizando aquí en estos sumadores. Y bueno, pues eso es la manera que se hace este sumador. Tenemos por aquí el test bench, que sería prácticamente pues esto. O sea, aquí empieza la línea. No tenemos ninguna señal en el puerto en entidad. Es un test bench. Estas son las señales que necesitamos, lo que se va a sumar. Y el carry de entrada, la señal de la suma, que es un bit de 4 bits, es un vector de 4 bits.
Y tenemos lo que sería el carry de salida y la propagación y la generación de este grupal. En este caso, la entidad bajo prueba se direcciona directamente, no se hace a través de componentes, sino directamente. Sería el CLA4, que es la que acabamos de analizar acá arriba. Y este es el mapeo directo por nombre, que son los mismos nombres. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, es la suma de estos números, nada más. Hacemos un proceso. En el proceso, el proceso es una acción concurrente, recuerda. Y vamos a tener entonces la suma de 1 con el 2, pues me va a dar el 3. No tenemos carry, nos esperamos 10 nanosegundos. Aquí el 5 con el 6, con carry de 1, y bueno, nos esperamos 10 nanosegundos. Y así sucesivamente. Vamos a hacer estas 4 pruebas y suspendemos el proceso. Ese sería nuestro test bench. Vamos a checarlo. Sumador, la B y la suma. Este sería el carry de entrada, carry de salida, la generación y la proyección. Esta sería... Entonces, si checas aquí, por ejemplo, tenemos carry de entrada 0, sería 1 más 2, pues me va a dar 3. Con el 0, pues es 3. Aquí sería 5 más 6, me da el 11, pero más 1, el 12, y el 12 sería la C. O sea, la A es el 10, la B es el 11 y la C es el 12. Aquí sería F más F con carry 0, pues me va a dar la E. Es muy sencillo. Y aquí sería A más 5, pues me va a dar la F. Con carry 1, pues me va a dar un 0 el resultado. Y pues este sería el carry de salida de esto. Aquí cuando hago esta suma todavía estoy dentro del rango. El carry de salida es 0. Y aquí cuando hago la suma de F con F, pues hay un carry, hay un 1. Y cuando hago la suma de A con 5, me da una F, con un 1 me da un 0 y hay un carry, se mantiene aquí el carry. La generación, bueno, pues nada más sería esta, 1, 0. Esta es más difícil de ver, hay que utilizar las ecuaciones y esta sería la proyección. Y bueno, pues eso es todo lo que te quería mostrar. Resulta un poquito largo el video, espero que sea de tu interés y que te pueda servir en algún futuro, no muy lejano. Hasta luego.